o que hizo y marcó, y que sigue marcando una diferencia en relación a los stents, es el empleo de la arteria mamaria. La arteria mamaria, como ustedes saben, es un puente natural, es una arteria natural que provee una excelente revascularización a corto y a largo plazo, y marcó la diferencia en relación, sobre todo en enfermedad de múltiples vasos. En este análisis del Sirius, en donde se compara el resultado de la arteria mamaria versus stent convencional, y también comparando con los nuevos stents, vemos que en relación a los MACE, al seguimiento, con stent convencional está realmente al 30% de eventos cardíacos mayores, con cirugía, tomando en cuenta arteria mamaria, está en el 15%, y cuando se compara a los pacientes en los cuales en la descendente anterior, en vez de mamaria, se les pone un stent liberador de fármaco, e incluso se muestran mejores resultados. Esto ha tendido a afectar, obviamente, las tendencias a la forma en que se abordan los pacientes con cardiopatía isquémica. Podemos decir que en el 2001, en el estado de Nueva York, ya lo vimos en la presentación previa, como en el 2001 la relación o el radio de angioplastía y cirugía era 1.9 angioplastías o intervenciones coronarias percutáneas versus una cirugía, o sea, casi 2 angioplastías por una cirugía en el 2001. Y como en los años próximos, ya tomando en cuenta la nueva tecnología, los nuevos stents, este radio es 3.5 intervenciones coronarias percutáneas versus una cirugía. Esto no quiere decir que esto va a seguir caminando o que va a desaparecer la cirugía. Definitivamente hay muchos pacientes en los cuales no es posible, aún con stent liberados de droga, solucionarlos. Entonces, la cirugía es una excelente alternativa. El nicho se va haciendo menos amplio, pero sigue teniendo un papel muy importante en el manejo. La sombra amenazante de los stents es la trombosis de los stents. Esta sería la complicación más temida de un stent convencional, que es la proliferación y la restenosis. Vean ustedes cómo invade el tejido la luz. Eso es lo que teníamos con los stents convencionales. Ahora con los stents liberados de droga, pues se evita la proliferación, está limitada a esto nada más, pero al evitar la reendotelización del metal, se expone a que las plaquetas estén mucho en contacto con el metal que no está cubierto, protegido, y potencialmente pueda trombosarse el stent, no solamente en forma inmediata, sino en forma tardía o incluso en forma muy tardía. A finales del año pasado salió una noticia que alarmó a muchos cardiólogos intervencionistas y cardiólogos en términos generales, y esto fue en París en el año pasado, finales del año pasado, y en este periódico que se publicó en el Congreso salió esta pequeña nota en donde decían, ellos asumían que había aproximadamente 2.5 millones de pacientes tratados con stent liberados de droga, que el rango de trombosis tardía era de 1.2, entonces ellos hicieron un cálculo y dijeron, bueno, pues 30,000 pacientes están en riesgo de sufrir trombosis, y que si tomamos en cuenta que los que se trombosan, la mitad se muere, bueno, pues esto es una noticia espantosa, ¿no? Y fue corroborado por este estudio, el Basket Trial, en donde pues este estudio fue, el diseño de este estudio fue comparar los stent convencionales con los stent liberados de droga, la incidencia de trombosis una vez que se suspende el clopidogrel, siguiéndoles durante un año. Entonces fueron aproximadamente 250 para cada brazo, y ellos encontraron en forma muy significativa una trombosis aguda y subaguda y crónica en los stent liberados de droga. Esto aumentó significativamente el infarto y la muerte. Por cada 100 pacientes tratados con stent liberados de droga, detectaron que mueren o se infartan 3.3 por 100 casos, y solamente se reducen 5 casos de una nueva necesidad de revascularización. Con estas dos presentaciones se puso en alerta al mundo cardiológico, a los cardiólogos intervencionistas de todo el mundo, y bueno, se hicieron análisis de los principales estudios. Aquí uno de los problemas es la definición de trombosis subaguda. Cada estudio tiene una definición un poquito diferente, lo que hace muy heterogénea llegar a una conclusión determinante. Pero eso es lo que se ve cuando se trombosa un stent. Vean ustedes aquí el esqueleto de un stent y la ausencia de flujo totalmente obstruido por trombo. Imagínense ustedes que tienen un paciente y un año después llega por dolor porque se le tapó el stent.
Entonces, como les decía, esto alarmó muchísimo al grupo intervencionista y cardiológico, y se pusieron entonces a hacer análisis de todos los estudios retrospectivos y tratar de explicarse si realmente esto era cierto y si tendríamos que cambiar la estrategia o qué se tendría que hacer. Vemos aquí en un metaanálisis de los principales estudios del CIFER y un metaanálisis de los principales estudios del Taxus, como no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en relación a la mortalidad al seguimiento a 36 meses. ¿Sí? Es decir, estos reportes que habíamos visto anteriormente no fueron, digamos, no tuvieron ninguna representación realmente en los principales estudios de los stent medicados. Y entonces se tomó este grupo de trabajo la tarea de hacer una nueva definición de lo que llamamos trombosis del stent, porque muchas veces se califica un paciente como trombosis del stent porque tuvo una muerte que no hubo una corroboración angiográfica de que fue una trombosis. A lo mejor fue una arritmia o fue un aneurisma cerebral, etcétera, pero ya con una nueva definición de lo que era una trombosis, pusieron, digamos, a todos los estudios previos con esta nueva definición y vemos cómo cambió los resultados en cuanto a la incidencia de la trombosis. Por ejemplo, en todos los estudios CIFER, en la mayoría de los estudios CIFER, el resultado inicial original de trombosis con el stent CIFER es de 1.2 versus 0.6 con stent convencional, con esta P. Cuando se le aplica la nueva definición de trombosis, un poco más estricta, ven ustedes que la diferencia prácticamente no existe, 1.5 versus 1.7. También en el grupo de los estudios Taxus se hizo el mismo procedimiento, se hizo esta nueva definición con la definición original de los estudios, la incidencia de trombosis de 1.3 versus 0.8, o sea, ligeramente mayor con el stent Taxus. Sin embargo, cuando se hace una nueva definición de la trombosis, vean ustedes que la diferencia prácticamente desaparece. Entonces, realmente fue una sobredimentación del problema, fue una exageración. Probablemente sí hubo una exageración de este problema por un reporte de un stent y un análisis que me parece muy a la ligera. Aquí vemos lo mismo ya gráficamente, el grupo de sirolimus, cómo estaba el resultado antes con el stent convencional, con el stent sirolimus y con el stent convencional, antes de hacer la nueva clasificación de trombosis, y cómo realmente no hay ninguna diferencia con la nueva definición que se denomina del ARC. Igual sucedió en el grupo del Taxus. ¿Qué hay que hacer entonces para prevenir la